Bueno, buenas tardes a todos. Les agradecemos nuevamente la presencia. Por suerte vamos a dar comienzo al tercer webinar de rehabilitación neurológica en pacientes adultos. Estamos muy contentos por este proyecto. La verdad que hemos tenido mucha convocatoria y hoy tenemos el honor de tener disertantes muy importantes en el área de la rehabilitación en nuestro medio, en nuestra institución y relacionado al accidente cerebrovascular. Así que le damos la bienvenida y les presento al doctor Sebastián Amerizo, que es el jefe de departamento de neurología del Instituto FLENI y jefe del Centro Integral de Neurología Vascular del mismo instituto, donde va a hacer la presentación y la introducción al tema. Y a continuación vamos a presentar en forma unificada el equipo, los representantes en realidad del equipo de rehabilitación neurológica en adultos de pacientes con patología con accidente cerebrovascular, representados por el licenciado Matías Llanela, supervisor del área de kinesiología motora del Instituto FLENI, la licenciada Vanina Lado, terapista ocupacional encargada del área de accidente cerebrovascular, y la licenciada Josefina Curtis, fonoaudióloga, también que forma parte del área de rehabilitación cognitiva y lenguaje de FLENI Escobar. Los terapistas van a dar una presentación y una introducción de las principales recomendaciones en su gran experiencia en todos estos años formando parte del equipo interdisciplinario de FLENI Escobar en cuanto al manejo interdisciplinario, multidisciplinario y hoy como llamamos transdisciplinario en el área, muy importante para hacer la rehabilitación neurológica, un elemento clave en la recuperación de pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular. Así que, bueno, le damos la palabra al doctor Sebastián Amerizo, le agradecemos por su colaboración y participación, y les pedimos que, bueno, al final de todo el webinar puedan escribir sus preguntas, así las vamos leyendo y compartiendo entre todos en este espacio abierto para todo el público en general. Gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias Julieta, gracias por la invitación y la verdad es un gusto compartir este rato con ustedes y tratar de seguir trabajando en estas cosas y en estos aspectos multidisciplinarios e integradores de la neurología y en este caso de la neurología vascular. Yo voy a tratar de dedicar mi charla a arbitrariamente hablar sobre algunos aspectos, creo yo, relevantes del accidente cerebrovascular, de la neurología vascular, y luego le voy a dejar la palabra a quienes sobre rehabilitación saben mucho más que yo y lo hacen mucho mejor que yo. Pero creo que no es mala idea hacer una introducción a lo que es la enfermedad cerebrovascular o cuáles son las nuevas fronteras en el manejo de la enfermedad cerebrovascular en diferentes frentes. Por un lado tenemos algunas buenas noticias que son sobre cierto descenso que hay en la prevalencia de la enfermedad aterosclerótica, tanto en la detección subclínica de la enfermedad aterosclerótica, en la detección de los factores de riesgo, y todo esto posiblemente asociado a este factor que es el mayor uso de drogas que controlan esos factores de riesgo, como las estatinas, las que bajan el colesterol, las drogas antihipertensivas, los antitrombóticos como la aspirina, todo eso han hecho que de algún modo la proporción de los diferentes tipos de ACV que estamos viendo ha venido cambiando en la última década. Estos son números nuestros de FLENI, donde vemos que los ACV por enfermedad aterotrombótica de grandes vasos han caído casi a la mitad, de pequeños vasos también, y tenemos un aumento del cardioembolismo y de las etiologías indeterminadas, todo esto muy movido, diríamos, o empujado por los dos grupos etarios, ¿no? En los ancianos por la fibrilación auricular, la mayor prevalencia de fibrilación auricular, y en la gente joven por cierto aumento de la proporción de disecciones y de ACV asociados al foramen oval permeable. De todas maneras, el ACV dentro de las enfermedades neurológicas sigue siendo sin dudas la que se lleva la mayor carga de enfermedad en todo el mundo y en nuestra región también. Acá fíjense, hay una serie grande de enfermedades neurológicas, en casi todo el mundo el primer puesto en lo que se llama carga de enfermedad, que son los días perdidos, o los años perdidos, mejor dicho, por
por muerte prematura o por discapacidad, la enfermedad número 1 en eso es el ACV. Lo continúa siendo pese a esas buenas noticias que decíamos. Ya de hace unos años hemos iniciado en FLENI un programa poblacional epidemiológico. No teníamos buenos datos epidemiológicos en Argentina. Estamos haciendo un estudio en la ciudad de General Villegas, donde relevamos a toda la ciudad y tratamos de cubrir todos los aspectos de lo que es la epidemiología, tanto en la prevalencia como en la incidencia, como en la mortalidad. Y hoy tenemos algunos datos interesantes. Más o menos el 2% de la población mayor de 40 años ha sufrido un ACV, lo cual nos da un número aproximado de 340.000 ACV, personas sobrevivientes de un ACV en Argentina. Tenemos una incidencia que se ubica más o menos en alrededor de 100, 120 casos por 100.000 habitantes por año, lo cual nos da una incidencia calculada o estimada de aproximadamente 40 a 60.000 nuevos ACV por año, y el ACV se ubica como la tercera causa de muerte con el 10% del total de las muertes. Es decir, que este es un poco hoy el panorama epidemiológico con datos propios y datos genuinos de Argentina y no extrapolados de otros países. Otra herramienta muy interesante a la cual venimos echando mano ya hace un tiempo es el de las encuestas poblacionales. Esto nos permite tener en tiempo real muchos datos sobre la población. Si uno más o menos maneja con cierto criterio las preguntas que se hacen, la cantidad de datos que se pueden sacar es notable. Hicimos inicialmente con el reparto de SODA una encuesta en todo el país con más de 100.000 encuestas repartidas. Es la encuesta más grande, poblacional más grande del mundo sobre enfermedad cerebrovascular, lo cual nos permitió tener una serie enorme de datos interesantes. Luego hicimos el Sifón 2, que lo hicimos a través de emails, de una base de datos también muy grande, y ahí nos permite ya tener datos de los factores de riesgo que muestran que más o menos un tercio de la población adulta tiene presión arterial y o colesterol aumentado, un porcentaje menor diabetes, y más de la mitad de la población se considera que tiene sobrepeso. Y también aprovechando la pandemia, no aprovechando la pandemia, pero en tiempos de pandemia lo que quisimos hacer fue tener una idea de qué era lo que la gente estaba haciendo con respecto al cuidado de su salud, y vimos con bastante preocupación que el 76% de la gente no continuó con sus controles habituales, aún cuando incluso aquellos que habían tenido algún síntoma compatible con una ACV, muchos de ellos no consultaban, a veces porque no conocían bien el síntoma y muchas otras veces porque no se sentían seguros en ir a los hospitales, ¿no? Y esto es un poco lo que uno diría el lado B del quédate en casa, ¿no? Que es la falta de control de los factores de riesgo habituales y las consecuencias que eso puede llegar a acarrear. Y ya entrando a lo que es un poco el manejo de la ACV, hoy tenemos un concepto que se está modernizando. Si bien la cadena de respuesta ante el ACV agudo sigue siendo la misma, que es el reconocimiento de los síntomas, el llamar al servicio de emergencia, el trasladar rápidamente al paciente, el médico que lo está esperando, estudiarlo rápidamente y poder llegar en tiempo a administrarle el tratamiento adecuado. Pero a su vez también estamos desarrollando mucha información en lo que se llama la penumbra isquémica, que es el área del cerebro que está dañada, pero que todavía es viable si podemos utilizar tratamientos adecuados. Y en esto es donde hemos enfocado en los últimos tiempos la modernización de la tecnología para el manejo agudo de estos pacientes. Ya desde el año 95 tenemos una droga que es el RTPA, que permite disolver coágulos y que ha mejorado en más de un 50% las chances de una buena recuperación funcional. 20 años después se produce un nuevo avance, que es la posibilidad de sostuir arterias utilizando una especie de stent, que en lugar de dejarse colocado en el vaso, se impacta en el vaso y se retira, y al retirarlo extrae el trombo o el coágulo que está ocluyendo a la arteria. Es lo que se llama la trombectomía mecánica, y permitió un nuevo avance en el manejo de estos pacientes con mejoría clara en la morbimortalidad de la enfermedad.
Y ya recientemente, lo que yo diría el tercer avance, que es empezar a, de alguna manera, a diagnosticar, a manipular y a poder aprovechar el diagnóstico de la penumbra para poder expandir la ventana de tratamiento y no tener que quedarnos con una ventana fija en esos horarios que teníamos antes de 4 horas y media, de hasta 6, con la trombectomía, y como ven acá, hoy en algunos casos muy bien seleccionados podemos llegar incluso hasta 24 horas luego de la ACV para el tratamiento. Entonces este es un poco el cambio de paradigma que se está dando hoy en el momento agudo de la ACV, que es pasar de una ventana estrictamente temporal donde nos manejábamos con el reloj y decíamos en este tiempo, una vez que pasó X cantidad de tiempo, ya no podemos tratar a este paciente, a poder definir en base a métodos diagnósticos la presencia de tejido recuperable y de esa manera poder seguir y poder tratar a estos pacientes. Esto se logra fundamentalmente con imagenología moderna. Estos serían las tomografías clásicas, donde uno veía a veces ya en forma tardía la presencia del infarto, obviamente la presencia de la hemorragia, pero hoy hay sistemas de imágenes, procesamiento de imágenes modernos que nos permiten muy rápidamente no solo ver la arteria obstruida, la arteria que está causando el ACV por su obstrucción, sino que a través de el juego que se hacen con diferentes secuencias, tanto en la tomografía como en la resonancia, poder identificar ese tejido salvable y poder acceder con catéteres a esta arteria obstruida, extraer el coágulo con esto que es lo que se llama el stent retriever, que es como un stent pero que no se deja puesto sino que se extrae, y de esta manera utilizar ese otro avance que decíamos que es el aumento de la poder detectar la penumbra y aumentar nuestra ventana de tiempo. Este es un ejemplo, este es el software que tenemos en este momento en Fleni, que se llama Rapid, que nos permite muy velozmente determinar esto. Por ejemplo, este es un paciente que tiene falta de flujo casi en todo el hemisferio izquierdo, pero sin embargo el área de infarto es bastante menor que eso. Esto es lo que se llama un mismatch o un desacople entre la cantidad de tejido que ya está irreversiblemente dañado y aquel que está en peligro, pero todavía no está irreversiblemente dañado. Y al mismo tiempo podemos ver, como ven acá, la zona obstruida y el área de mayor isquemia. Esto nos permite con cateterismo llegar hasta esta arteria rápidamente. Acá se ve el stop de la arteria donde está ocluida. Ahí en ese lugar es donde está impactado el coágulo, se hace llegar el stent retriever y se extraen los coágulos que se ven acá, y el paciente recupera su flujo y muchas veces recupera gran parte de su función. Es decir, que este es hoy nuestro desafío, es ir jugando con lo que era una ventana fija a una ventana mucho más elástica a partir de estas técnicas de imágenes y de una muy adecuada selección de pacientes, caso por caso, pero con herramientas que nos hacen tomar esta decisión con mucha seguridad. Estos son datos nuestros de Fleni, de nuestra experiencia inicial con 27 pacientes y con números que están bastante adecuados o similares a lo que estaba publicado o está publicado en el mundo. Es decir, que si la pregunta es si uno puede reproducir o instalar esta logística en nuestro medio, la respuesta es que sí. Se necesita mucho trabajo en equipo, se necesita organización y obviamente el recurso tecnológico, que sin esto es casi imposible. Otro avance importante es de lo que se llaman las stroke units o unidades cerebrovasculares, y esto es otro ejemplo de lo que es trabajo en equipo multidisciplinario, donde tanto la parte médica como los servicios de apoyo, como enfermería y obviamente todo lo que es rehabilitación, hoy permite crear un escenario no solo de mejor recuperación de estos pacientes, sino un escenario donde la rehabilitación puede comenzar en forma precoz durante el periodo agudo y no que sea una etapa posterior a este periodo agudo. Y como complemento de esto también hemos incorporado otro concepto que es lo que se llama la unidad transitoria vascular, que es un centro de observación inicial de pacientes donde todavía existen ciertas dudas sobre la etiología cerebrovascular del evento, pacientes que deben ser observados o completar el diagnóstico, de alguna manera parecido a lo que hacen los cardiólogos con las unidades de dolor de pecho.
Es decir, son áreas de observación en la guardia, pero también con mucho énfasis en tratar de detectar el accidente cerebrovascular en forma temprana y con una organización que hace que los recursos sean mejor utilizados y de vuelta acá con mucho colaboración interdisciplinaria. Es decir, que la organización y el trabajo en equipo creemos hoy que es fundamental en este ámbito, tanto desde la guardia externa, la unidad transitoria vascular, la unidad cerebrovascular para poder tener mejores resultados. Fíjense acá, esto es a lo largo del tiempo el número de tratamientos fibrinolíticos que venimos haciendo, y esto es el tiempo, lo que se llama el tiempo puerta aguja, que es el tiempo desde que el paciente llega a la puerta de FLENI al momento en el cual recibe el RTPA. Podemos tratar más pacientes con menor demora gracias un poco a estos recursos organizativos. La telemedicina, de alguna manera, un recurso que está disponible hace bastante tiempo. La pandemia, una de las cosas buenas tal vez ha sido que ha permitido la implementación muy rápida y global de la telemedicina, y en esto el telestroke o el tele-ACV se ha beneficiado enormemente para poder llegar al manejo y al tratamiento de pacientes en áreas donde no hay neurología las 24 horas, pero muchas veces hay un buen tomógrafo o hay médicos y personal que pueden tratar al paciente, y esto ha sido un gran avance dentro de lo que es el manejo de la enfermedad. Hay algunas estrategias de prevención también que no nos vamos a detener en esto, pero la prevención sigue siendo capital en el manejo de estos pacientes, en la modificación del estilo de vida, el uso de estrategias médicas, como veíamos al principio, que han sido responsables de esa caída en la prevalencia de la aterosclerosis, y algunas intervenciones, como veíamos, que podían ser o que son probadamente efectivas. En cuanto al manejo agudo, ya lo nombramos, la unidad cerebrovascular, el telestroke, los tratamientos específicos como el RTPA, la trombectomía mecánica, la cirugía descompresiva, la aspirina precoz y posiblemente la doble antiagregación temprana. No lo vamos a discutir ahora, pero es una de las nuevas estrategias donde la prevención de alguna manera también se imbrinca en el momento agudo. Así que estamos en un momento donde esa etapa aguda de la ACV, que antes parecía ser un compartimento absolutamente separado del resto del manejo, hoy convive o colabora con lo que es la rehabilitación temprana, la prevención secundaria temprana, es decir, que eso enfatiza más la necesidad que tenemos de que haya buenos equipos y que haya mucha interacción. Y para terminar y darle la palabra a los que saben de esto, la rehabilitación post-ACV es un componente esencial del manejo moderno de la ACV. Comienza en la etapa aguda, puede continuar en forma indefinida con perspectivas de mejoría. Las etapas son variadas: en la internación aguda, el centro de rehabilitación, el hospital de día, la rehabilitación ambulatoria, la rehabilitación domiciliaria. Muchas formas de rehabilitación: motora, postural, propioceptiva, visual, de devolución, de lenguaje, cognitiva, de manejo, etcétera. Podemos nombrar unas cuantas más. Y las disciplinas que también participan de la rehabilitación son múltiples, es decir, es un enfoque obviamente multidisciplinario, con kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, asistentes sociales, asistentes terapéuticos, etcétera. Y no tengo nada más. Esto es el equipo nuestro en FLENI Belgrano, y la verdad que les agradezco mucho la oportunidad, y bueno, esperamos seguir colaborando, y si hay alguna pregunta al final, con gusto las responderemos. Y ahora voy a dejar de compartir mi pantalla. Bueno, gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno, se ve la pantalla ahí. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar un poquito ahora con lo que es más la evolución motora del paciente y su rehabilitación. Bien, tenemos que después de la ACV, una vez establecido la ACV, el paciente va a tener una secuela que nos puede dar un síndrome hemipléjico, dependiendo de dónde sea la lesión, en corteza, sea al lado derecho o al lado izquierdo,
o vamos a tener un paciente atáxico, donde, bueno, seguramente vamos a tener una lesión en el cerebelo, y bueno, vamos a tener otro tipo de secuela motora, como una alteración de los movimientos, la coordinación, un paciente atáxico. Después, bueno, podemos tener una ACV también en lo que es en el tronco, en el tallo cerebral, y ahí nos da otro tipo de secuela, quizás una hemiparesia o hemiplegia bilateral. Y si hay afecto a algún par craneal, bueno, sin duda nos va a dar otro déficit. Quizás nosotros tenemos la mayoría de los pacientes que están dentro de lo que llamamos el síndrome hemipléjico, lo que todos conocemos, y bueno, es la famosa hemiplegia o hemiparesia de la secuela del paciente motor. Bien, vamos a ver diferentes manifestaciones clínicas, de alteración de la función motora, alteración del tono muscular, alteración de los reflejos, déficits sensoriales, parálisis, paresia, todo esto, bueno, relacionado a la gravedad de la lesión, digamos. Problemas de coordinación, déficit en la planificación motora, déficit en las habilidades funcionales, déficit en el lenguaje, déficit visoespaciales, déficit de la percepción, lo que es el esquema corporal, cambios de la conducta y dolor. Que, por ejemplo, el dolor de hombro es algo muy característico en el paciente con accidente cerebrovascular. Bien, en la recuperación motora del paciente, una vez establecido el ACV, va a entrar por diferentes etapas o fases de evolución. El paciente, una vez establecido el ACV, inmediatamente después del episodio agudo, bueno, sucede un periodo de flacidez donde el paciente no tiene nada de movilidad. Al transcurso de los días, en el comienzo de la recuperación, algunos de los componentes de las sinergias básicas aparecen como reacciones asociadas o aparecen los primeros movimientos voluntarios. Tenemos que saber que el paciente, luego de un accidente cerebrovascular, a medida que va recuperando el movimiento, va generando esa actividad en movimientos en patrones, ya sea del miembro superior o del miembro inferior. Y a medida que evolucionando, esos patrones se van mejorando y va logrando una movilidad un poco más selectiva. Todo dependiendo de la lesión, ¿no? De la gravedad de la lesión que tenga. El paciente logra ya una fase 3, el paciente comienza a controlar las sinergias de movimiento, aunque no en rango completo. Aumenta el tono muscular, este tono va variando, va aumentando, y se puede aumentar un poco la espasticidad, y bueno, junto con el tratamiento y con todo el equipo de trabajo, bueno, vamos trabajando sobre eso para tratar de generar mejores estímulos para la reeducación del paciente. Si el paciente logra una fase 4, inicia movimientos fuera de las sinergias con dificultad, ahí el tono se empieza a acomodar, se empieza a normalizar más los movimientos y el paciente logra desglosar, ya sean los movimientos del miembro superior o del miembro inferior, y poder producir una mejor función, digamos. Pasando a otra fase, que no se dan todos los pacientes, porque bueno, digamos que a medida que va evolucionando, va normalizando o va quedando con alguna secuela o déficit, que adquiere combinación de movimientos más complejos y las sinergias de movimientos pierden protagonismos en los actos motores. Luego ya con la normalización del tono muscular es posible la disociación de movimientos y mejora la coordinación. Esta última fase, bueno, es lograda solo en algunos casos, porque estamos hablando de la recuperación total del déficit motor. Bien, es importante la evaluación inicial de paciente, apenas derivado por el médico neurólogo hacia el centro de rehabilitación, y la importancia del tratamiento interdisciplinario. Como podemos saber, todos los pacientes con accidente cerebrovascular tienen muchos déficits, como los que nombré al principio. Bien, en la evaluación, bueno, vamos a trabajar sobre el nivel cognitivo, comunicación, vamos a evaluar la sensibilidad, percepción, movilidad articular, la importancia de mantener indemne, sobre todo en el periodo de flacidez, las articulaciones y la longitud fisiológica de los músculos, el control motor y todas las evaluaciones que están relacionadas a la marcha con el paciente que en principio lo logra. Bien, tenemos diferentes escalas que se van a utilizar. Yo no voy a mencionar las escalas, los nombres de las escalas específicas que utilizamos nosotros, sino para darle importancia a la necesidad de que todos podamos usar escalas de evaluación en la etapa de inicio de recuperación del paciente, en su evolución y quizás al terminar un módulo de internación. Hay que saber que existen escalas neurológicas que detectan empeoramientos o mejoría de los déficits en las funciones neurológicas básicas, escalas funcionales, miden la independencia en las actividades de las vidas diarias, escalas de evolución global, que miden más los impedimentos, y escalas de valoración del índice motor, que son más objetivas, ¿no? Que nos van dando el índice, la evolución específica de algún movimiento del paciente en la mejoría de la evolución. Bien, ya hablando un poquito más de tratamiento en general, sabemos la importancia del tratamiento precoz, crear un tratamiento personalizado para los pacientes, digamos, ¿no? Tener en cuenta lo que hacía el paciente antes, la edad, para poder planificar un buen tratamiento, y la importancia de establecer objetivos, tanto al inicio, en la evolución del tratamiento, bueno, y al finalizar. Terapia convencional es generalmente la terapia, todo lo que realizamos dentro del gimnasio, la parte de movilización, ejercicios generales, reeducación de la marcha,
y podemos utilizar distintas técnicas manuales como BOT o facilitación neuromuscular proprioceptiva, que son otras herramientas que nos dan más posibilidades de tratamiento y evaluación del paciente. La estimulación eléctrica funcional, la asistencia robótica, en este momento también están utilizando en otras partes del mundo lo que es el exoesqueleto, que es para producir movimientos normales en la marcha. ¿Pasó algo? Sí, no sé titular, no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? No sé Titila la pantalla. Perdón, me dicen que no se ve la pantalla. ¿Ahí no se ve la pantalla? Sí, ahí sí se ve, Mati. Titila, no sé si será... Ahí está, dejó de titilar. Perfecto. Bueno, listo. A ver, por lo menos no toquen la mesa, por eso un cable. Bueno, estaba entonces en el FES, estimulación eléctrica funcional, que son otras herramientas que hay mucha evidencia positiva sobre el tratamiento, se usa mucho lo que es miembro superior, la subluxación de hombros, la estimulación de los extensores de los dedos, se usa mucho lo que es en los dorsiflexores del pie. Bueno, y está hablando de la asistencia robótica, el exoesqueleto, que se está usando en algunas partes del mundo, porque bueno, nos permite realizar una marcha normal con el paciente y la cantidad de repeticiones que podemos utilizar con este tipo de asistencia robótica. El treadmill con y sin soporte parcial de peso se utiliza mucho en los pacientes porque le da la posibilidad de automatizar la marcha, de reducir la velocidad, la resistencia, cosa que por ahí en la superficie real no es tan posible en los principios. Y lo que se está utilizando mucho ahora, que es todo lo de realidad virtual, que bueno, que es un hecho que no es algo que viene, sino que está con nosotros en la rehabilitación, y bueno, lo tenemos que tener mucho en cuenta. Por más que sabemos que los costos de toda esa aparatología son muy complicados, y sobre todo para nuestro país en la actualidad, hay que tenerlos en cuenta y saber que se está investigando mucho sobre eso. Bueno, esto es un estudio en realidad que se hizo en Europa del año pasado, donde, bueno, sobre trastornos de la marcha en los pacientes, y se ha comprobado que en diferentes estudios con accidente cerebrovascular en pacientes han aumentado los parámetros espacios temporales y funcionales, que son, bueno, diferentes parámetros que tiene el paciente en la marcha del paciente. Se han logrado mejoras. Bien, esta es una de las máquinas que tenemos acá en la institución, donde, bueno, se puede estimular la marcha y es de realidad virtual. Tiene una pantalla adelante donde aparecen diferentes actividades, una cinta, una plataforma muy grande, donde el paciente depende de cómo se mueva, hace diferentes movimientos, hacia los laterales, adelante, hacia atrás. Bueno, en este momento está haciendo una actividad en caminata de tándem, donde, bueno, cuando camina sobre la línea, la luz se mantiene de un color, y si se desvía para un lateral, la luz cambia. Realmente estimula mucho al paciente y nos da otra herramienta muy importante de trabajo. Acá en este momento, bueno, el paciente está trabajando cargas de pesos en los laterales, con un juego que es con una pelota que va haciendo jueguitos, con una plataforma que se mueve hacia los laterales y ella va haciendo carga de peso. Una paciente con una hemiparesia derecha, que en este momento ya pasó a ser leve y ha mejorado mucho. Bueno, también todos los equipamientos de balance y equilibrio que estimulan todo lo que es el control de tronco, las estrategias de tobillo, y son muy utilizadas. Y realmente toda esta aparatología está estimulando muy bien al paciente y le da otras oportunidades y herramientas de trabajo. Igual quiero aclarar que todo esto se puede trabajar en el gimnasio de forma convencional, ¿no? Como lo venimos haciendo también habitualmente. Bien, estos son dos de los últimos trabajos que publicamos en el servicio de kinesiología, en el área de accidente cerebrovascular, pero más que hablar de los trabajos, quiero recalcar la importancia de la recolección de datos, de usar evaluaciones por ahí internacionales estandarizadas de hace prácticamente casi 20 años, que nos dan la oportunidad hoy de poder, bueno, realizar estos trabajos con nuestra propia muestra de pacientes. Son 300, 400 pacientes que participaron en este trabajo, y bueno, y la importancia de poder sacar indicadores y predictores nuestros mismos de la evolución de los pacientes que están internados, que estuvieron internados acá en la institución. Bueno, resumiendo, la evaluación y tratamiento interdisciplinario, creo que es clave que todas las instituciones de rehabilitación trabajen de esta manera. Nosotros realmente desde el 2001, diciembre de 2001, que se trabaja de esta forma, y realmente es excelente los resultados. Siempre pensé en un abordaje personalizado de los pacientes, bueno, el conocimiento, ¿no?, de las evaluaciones, buscar las evaluaciones correspondientes. La utilización de esas evaluaciones nos van a dar muchos mejores resultados para nosotros, para la institución y también para la evolución, y poder conocer más cómo va haciendo el trayecto de su recuperación el paciente. Abrir nuestra mente a la tecnología, creo que es algo que está, por más que en el país no sea fácil la adquisición de esta aparatología, de a poco, bueno, a medida que se haga más común todo esto, realmente va a ser más accesible para todos.
Igual va a haber una charla, un webinar de tecnología donde se van a mencionar muchos aparatos y algunos quizás de bajo costo. Y bueno, la importancia de la vuelta a casa, lograr en nuestros pacientes que a veces son muy severos una marcha domiciliaria y bueno, el objetivo final de reinserción laboral, que bueno, los voy a dejar con Vanina y con José, que seguramente van a hablar un poquito más de esto. Muchas gracias y bueno, cualquier duda dejo mi mail laboral para que me escriban y me pregunten lo que quieran. Bueno, ahora los voy a dejar con la licenciada Vanina Lado, coordinadora del área de accidente cerebrovascular de terapia ocupacional. Bueno, buenas tardes, esperemos que ya deje de titilar la pantalla. No sabía. Bueno, la idea es por ahí hablar en estos pequeños 10 minutos o 13 minutos que tengo, un poco hacer un repaso de todas las áreas desde terapia ocupacional que trabajamos junto con los pacientes y con el resto del equipo para darle una mejor calidad de vida a las personas que vienen con nosotros. En principio no quiero dejar de mencionar la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, porque como terapistas ocupacionales nosotros hacemos uso terapéutico de la actividad para favorecer las funciones corporales y las estructuras del paciente, pero no solo eso, sino también sabemos que los criterios de salud hoy tienen que ver con que el paciente también pueda, o la persona pueda también participar de actividades o realizar actividades y participar en situaciones de vida. Por lo tanto, y que todo esto también se ve influenciado por el medio ambiente o los factores contextuales. Como terapistas lo que hacemos es trabajar o hacer las IFES como una guía en nuestro razonamiento clínico para poder abordar al paciente en forma integral. Bien, hay cosas que por ahí no voy a volver a repetir y que sí, por ahí Matías estuvo ya hablando con ustedes. Sabemos que la rehabilitación luego de una ACV es un proceso progresivo, dinámico y orientado a objetivos, que la rehabilitación debe comenzar poco después del evento, cuando ya el paciente es clínicamente estable y puede identificar objetivos para su rehabilitación y recuperación. Aunque sabemos que gran parte de la recuperación se produce dentro de los primeros 3 meses después de una ACV, pero bueno, ya tenemos vasta experiencia y evidencia acerca de que, bueno, la recuperación continúa a lo largo de mucho tiempo después. Bueno, y perdón, ¿no? Y también es importante pensar en estos conceptos de los que habló Julieta también al inicio, que es la interdisciplina y la transdisciplina, que tiene como objetivo tomar digamos, la meta del paciente y apropiarse en el equipo para poder trabajar sobre eso. Bien, voy a tratar de hablar sobre algunas de las áreas de ocupación desde terapia ocupacional. Nosotros trabajamos sobre un montón de áreas que tienen que ver con el desempeño de las personas en las actividades de la vida diaria básicas, instrumentales, el descanso y el sueño, que es algo también fundamental y que lo fue incorporado un poco más adelante. De hecho, sabemos que, bueno, muchos pacientes con stroke tienen apneas de sueño. Hemos hecho un estudio también junto con el resto del equipo respecto de, bueno, cómo el descanso y el sueño también interfiere en el desempeño del paciente y en el aprendizaje, ¿no? Por otro lado, también la educación, el trabajo, el juego, el ocio, el tiempo libre y la participación social como un punto importante. Bueno, dentro de lo que serían las actividades de la vida diaria básica podríamos hablar un montón de tiempo. Lo que nosotros hacemos es trabajar para mejorar un funcionamiento o para adaptar las diferentes destrezas del paciente para que pueda independizarse lo máximo posible en lo que llamamos actividades de la vida diaria básicas. Esto es la alimentación, la higiene, el vestido, las transferencias, el baño, la movilidad funcional. Tenemos muchas veces dificultades para que los pacientes incorporen las diferentes adaptaciones que uno le va sugiriendo, por eso es importante desde un primer momento poder, digamos, acordar con el paciente cuáles son los objetivos que él quiere trabajar y buscar las estrategias necesarias para que esto sea posible. Por otro lado, también lo que hacemos es trabajar con la familia y con los asistentes en el nivel de asistencia que necesita el paciente y en las estrategias para mejorar su funcionalidad. Bien, respecto de las actividades instrumentales, ABD instrumentales, también tenemos el mismo objetivo, ¿sí? Poder mejorar funciones corporales, mejorar el desempeño del paciente como un abordaje remediativo, y sino también empezar con adaptaciones tanto al mobiliario o adaptaciones a su entorno
para que el paciente pueda empezar a desempeñar actividades que son un poco más complejas. Por ejemplo, el manejo del dinero, el uso de, o realizar o sí, cocinar, o realizar una compra, manejar su propia medicación, todo lo que tiene que ver con movilidad en la comunidad. En FLENI contamos con la clínica de conducción desde hace muchos años, donde también podemos evaluar y ver cuáles son las capacidades del paciente para volver a conducir, y también cuáles son las adaptaciones que uno puede sugerir para volver a esta actividad tan significativa para muchas personas, ¿no? Y que les permite la participación social, por ende. También lo que trabajamos es un poco sobre lo que es el acceso a los dispositivos de comunicación. Hay pacientes que requieren dispositivos como de control ocular, o para manejar redes sociales, todo lo que es el acceso a la tecnología, o sea, no solo porque la tecnología va avanzando, sino también porque en estos tiempos de pandemia la gente ha necesitado mucho más acceder a los vínculos, acceder a diferentes relaciones sociales desde la virtualidad. También es importante poder trabajar sobre la rutina del paciente, no solo cuando está internado, sino cuando vuelve al hogar, para poder tener una rutina equilibrada, lo que tiene que ver con actividades de tiempo libre, autocuidado y productividad. Bien, por otro lado, trabajamos sobre el abordaje del miembro superior, tanto con rehabilitación tradicional como con rehabilitación basada en la evidencia. El objetivo, desde bien específico de terapia ocupacional, no es solo la recuperación funcional del miembro superior, sino el poder incorporarlo funcionalmente en estas actividades de la vida diaria y en su rutina. A ver, comenzamos, bueno, con los criterios básicos que tienen que ver con la neuroplasticidad, con la repetición, con la motivación, con un feedback desde el exterior para que la persona o el paciente pueda recibir feedback positivo de su desempeño. Lo que sí nos parece importante es arrancar con todos los cuidados posicionales desde un primer momento del miembro superior, tanto en la situación de estar acostado, o sea, en decúbitos, o en sedestación, o cuando realiza las actividades, teniendo especial cuidado en lo que es el hombro hemipléjico. Trabajamos muy en conjunto con el área de kinesiología para darle el mejor equipamiento disponible, y también utilizando diferentes estrategias terapéuticas como el uso de vendajes o el uso de electroestimulación. Esta experiencia también nos permitió empezar a hacer estudios sobre cuál sería el mejor criterio de abordaje, y bueno, la idea es poder trabajar en conjunto sobre esto y empezar a trabajar también en la incorporación de ese brazo en la rutina diaria del paciente. Respecto a los abordajes, ya por ahí, a partir de los años 90, se empiezan a incorporar otros criterios y otras ideas de tratamiento que tienen que ver con la alta intensidad, la repetición y la práctica orientada a la tarea. Dentro de estos abordajes no voy a entrar a detallar ninguno, pero tenemos, por ejemplo, el Constraint Induced Movement Therapy, que es la terapia de restricción, la electroestimulación o FES, que la hacemos en conjunto con el área de kinesiología, las intervenciones de imaginación mental, observación de la acción y mirror therapy, que se basan en lo que es el sistema de neuronas en espejo encontrados en el área premotora en el ser humano, que estimula, que se activa frente a la observación de una acción o frente a la intención de imitar. Y por otro lado, los sistemas robóticos y los de realidad virtual, como los que contamos, digamos, en este último tiempo en la institución, que nos permitan sobre todo poder evaluar objetivamente el desempeño del paciente, darle feedback visual, táctil o auditivo, poder ir adaptando los requerimientos de la actividad a las diferentes demandas del paciente, ir disminuyendo la asistencia del terapeuta o del dispositivo, y sobre todo la motivación frente a estas tareas. Estos son todos estos años de experiencia nos permitieron, por un lado, realizar un trabajo sobre la eficacia del tratamiento de restricción, que es el uso forzado del miembro superior afectado, con varios pacientes que hemos tenido internados acá en FLENI Escobar, y por el cual pudimos realizar un protocolo específico de tratamiento que seguimos implementando al día de la fecha. Y por otro lado también, ser un centro reclutador en un trabajo
multicéntrico realizado de varios, bueno, obviamente varios centros, que evaluó la eficacia del tratamiento con realidad virtual en la recuperación del miembro superior en pacientes con ACV. Otro de los puntos importantes es el equipamiento y la accesibilidad. O sea, para nosotros es, digamos, un punto fundamental que el paciente, o sea, una rehabilitación exitosa es que el paciente pueda volver a su casa, ¿sí? Y para esto tomamos dos objetivos fundamentales. Uno es brindar al paciente el equipamiento adecuado. Tenemos una clínica de silla de ruedas que también trabaja en forma interdisciplinaria junto con kinesiología y el área de fisiatría, donde le prescribimos al paciente la mejor silla de ruedas para realizar movilidad dentro de su casa y en la comunidad. Y por otro lado también relevar y asesorar en cuanto a barreras arquitectónicas, ¿sí? En el hogar. Le pedimos al paciente que nos envíen fotos de su casa, de los diferentes sectores donde pueda tener dificultades de acceso. Entonces podemos de esta forma darle las sugerencias y las indicaciones necesarias para que mejore la deambulación dentro de su hogar. También podemos asesorar en el caso de que sea necesario sobre domótica o controles computarizados de diferentes dispositivos en la casa. Y también es otro punto fundamental la prevención de caídas, ¿sí? Nosotros hacemos actividades grupales con los pacientes para poder trabajar sobre cuáles son los factores de riesgo que el paciente tiene en forma intrínseca, cuáles son aquellos factores extrínsecos en su casa o en su comunidad que pueden generar los riesgos de caídas, ya que sabemos que estos son una de las cosas que pueden ocurrir y que los pacientes luego del alta de internación suelen tener algún tipo de caída en diferentes lugares. Por eso, en algún punto también, nosotros nos sirvió esto para poder trabajar interdisciplinariamente con kinesiología sobre el estudio de la frecuencia de caídas que tienen los pacientes al alta de internación. El área de terapia ocupacional hace un seguimiento de los pacientes cuando se van de alta de la institución a 2 años posteriores al alta, donde una de las cosas que nosotros queremos evaluar es cuál es la frecuencia de caídas, si el paciente también reporta fracturas o reporta lesiones frente a esas caídas y cuál es la incidencia. Bien, por otro lado hacemos lo que es la rehabilitación, o sea, tenemos el programa de rehabilitación laboral. Para nosotros es importantísimo empezar a trabajar sobre, en el caso de que sea pertinente y se pueda, la reincorporación del paciente en su actividad laboral previa o en otra nueva, desde un estadio más temprano. Por lo tanto, lo que hacemos es trabajar para maximizar las capacidades laborales del paciente, entrenarlo en tareas simuladas y sobre todo, bueno, realizar un seguimiento después de su reincorporación. Bien, y por último, para cerrar, pero no menos importante, trabajamos mucho también sobre la participación social del paciente. Esto es básicamente realizando un montón de actividades grupales. Bueno, en este contexto de pandemia se nos complicó un poco el desempeño, pero bueno, la idea y el proyecto es continuar con este abordaje tan enriquecedor para los pacientes, sobre todo para trabajar sobre las habilidades sociales, sobre incorporar a la familia y a los amigos y al grupo de pertenencia a estas actividades, el poder hacer programas de salidas a la comunidad y poder ver al paciente desempeñándose en contexto real, y que también uno lo que siempre sugiere es que el paciente no solo se siga incorporándose en situaciones sociales que no solo tengan que ver con la discapacidad, sino que puedan participar de otros entornos que obviamente van a ser enriquecedores para él. Bien, y quería también dejarles, está también mi mail después, este artículo que fue realizado por bueno, un gran equipo multidisciplinario de FLENI, respecto de lo que son la actualización, básicamente del abordaje médico y de rehabilitación del paciente con accidente cerebrovascular, publicado hace poco. Bueno, muchas gracias, espero no haberme extendido mucho. Dejo el lugar a Josefina Curtis para el área de fonoaudiología. Buenas tardes, bueno, soy Josefina Curtis, soy parte del equipo de rehabilitación del lenguaje de FLENI. Les voy a contar un poco qué es el lenguaje, las primeras aportaciones científicas que vinculaban al cerebro y al lenguaje, lo hizo Broca, médicos y antropólogos francés, junto con Wernicke, quien describía funciones específicas del lenguaje localizadas en determinadas zonas cerebrales. Broca consideraba que la capacidad para poder producir la palabra se encontraba
en el lóbulo frontal, mientras que Wernicke describía la capacidad para poder comprender el lenguaje en el lóbulo temporal. A lo largo y gracias al avance de la tecnología, los modelos actuales amplían esta definición de localización específica de las funciones del lenguaje para incluir nuevos circuitos o nuevos centros de participación lingüística, tanto en áreas corticales como subcorticales y redes de conexión entre ambos hemisferios, entre ambas zonas, tanto corticales como subcorticales. Esta es una imagen donde podemos ver cómo se activa nuestro cerebro cuando escuchamos diferentes cosas. Según la definición de la Sociedad Americana de Lenguaje, Audición y Habla, lo define el lenguaje como un sistema dinámico, complejo de símbolos convencionales que pueden relacionarse entre sí de diferentes formas para poder permitir la comunicación entre los seres humanos. Cuando hay una alteración del lenguaje producto de un daño cerebral, recibe el nombre de afasia. ¿Qué es la afasia? Es esta pérdida o deterioro de los procesos complejos, tanto en la interpretación como en la formulación del lenguaje debido a un daño cerebral. Esto va a afectar ampliamente la red que está distribuida tanto en estructuras corticales como subcorticales del hemisferio dominante. Yo les voy a hablar a grandes rasgos de las afasias, porque son muchas las clasificaciones y para no marearlos, los vamos a dividir en dos grandes grupos, en afasias no fluentes y afasias fluentes. Bueno, según la Asociación Americana de Lenguaje, Audición y Habla, 1 de cada 250 personas en los Estados Unidos convive con afasia. Un estudio que hicimos en nuestro centro de rehabilitación con pacientes internados con accidente cerebrovascular, el 51% de estos pacientes conviven con afasia, presentaron afasia en el momento de la internación. Bueno, los pacientes entonces con afasia pueden presentar una lesión que puede afectar uno o varios componentes del lenguaje. Pueden estar afectadas la capacidad para poder expresarse, su lenguaje espontáneo, la capacidad para poder comprender, la lectura, la escritura, la denominación y la repetición. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene alterada la expresión del lenguaje? En este caso yo se los voy a dividir en tanto en pacientes con afasias fluentes y pacientes con afasias no fluentes. Los pacientes con afasias no fluentes van a tener un lenguaje muy entrecortado, con mucho esfuerzo, van a hablar con frases breves, es una habla telegráfica, cometen errores gramaticales, cambian la posición de las palabras dentro de la oración, pueden sustituir sonidos dentro de una palabra, quieren decir mesa y dicen misa, y dentro del cuadro de los pacientes con afasia fluente, la expresión va a ser fluida, pero las palabras no van a tener sentido. Inventan palabras, se llaman neologismos, palabras inventadas o palabras en su lenguaje es una jerga sin sentido. Muchos tienen palabras que son reales, pero el contenido su discurso es totalmente irrelevante. En cuanto a la comprensión, los pacientes van a tener mucha dificultad para poder entender el contexto de lo que les está pasando, no pueden comprender el mensaje que nosotros les damos en forma oral, van a tener mucha dificultad para poder comprender y ser consistentes en las respuestas que exigen sí o no, no pueden entender a veces la gramática compleja de nuestro lenguaje, el procesamiento de la información de estos pacientes está muy enlentecido, entonces tenemos que bajar la velocidad del habla para poder lograr que el paciente nos entienda. Entonces, por ejemplo, no van a poder entender las noticias de la radio, de la televisión, también van a malinterpretar los chistes y las sutilezas del lenguaje, y toman siempre el sentido literal de lo que nosotros les estamos diciendo. Y muchos pacientes tienen dificultades o falta de conciencia de estos errores. También hay una alteración en la escritura y en la lectura. Dentro de la alteración de la escritura, la conocemos como alexia. También el paciente va a tener dificultades para comprender lo que está leyendo, tanto de palabras como textos. Va a tener también la capacidad para poder leer en forma oral. Y tampoco va a entender el sentido de las palabras funcionales que, por ejemplo, que no tienen una carga semántica. Dentro desde la expresión escrita también van a tener dificultades tanto a la escritura, al dictado, a la copia de letras, de palabras, de oraciones, van a poder escribir a veces palabras sueltas o van a cometer errores dentro de la misma oración y hacen con una gramática también incorrecta. Bueno, ¿cuáles son los roles y las responsabilidades como fonoaudiólogos que tenemos en la rehabilitación? Vamos a detectar el paciente, vamos a hacer evaluaciones exhaustivas para poder establecer un diagnóstico preciso y acorde a las necesidades del paciente y ver el tipo
de afasia y la gravedad, sobre todo de la afasia que tiene el paciente, para luego hacer un tratamiento específico y personalizado según sus necesidades, y después vamos a educar mucho a la familia, que cumplen un rol muy importante en este proceso de rehabilitación. Como dijo Vanina, nosotros también en el marco de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, nuestro objetivo primordial en la rehabilitación se va a centrar en poder ayudar al paciente a alcanzar el nivel más alto de independencia para poder participar en su vida diaria, ¿sí? Sobre todo en su capacidad para poder comunicarse. Bueno, cuando ingresa un paciente, ya sea de modalidad internación o modalidad hospitalería, nosotros realizamos una evaluación de screening, utilizamos el bedside de lenguaje, que es un test diseñado en nuestro sector, y este test nos permite a nosotros obtener un pantallazo general del tipo de afasia que tiene el paciente. De esa forma vamos a empezar con evaluaciones más específicas del lenguaje, según el grado de comprensión del paciente, y una vez que inicia el tratamiento, vamos a tomar evaluaciones complementarias para llegar a un perfil lingüístico certero. Tomamos test semánticos, test de denominación, test para afasias muy severas, tenemos un test diseñado para poder ver la evolución de estos pacientes que a lo mejor test estandarizados no los podían medir, y estamos en proyecto con un test de denominación de verbos para poder lograr planes de tratamientos más específicos. Los planes en rehabilitación del lenguaje son intensivos, son de 2 sesiones por día, y también hacemos en conjunto con rehabilitación cognitiva y musicoterapia. Las sesiones a veces son individuales y sumamos sesiones grupales de los pacientes. Desde el área cognitiva seguimos los mismos pasos, toman evaluaciones de screening. Si el paciente inicia el tratamiento, se hace un apoyo al tratamiento del lenguaje, y si el paciente no llega a iniciar el tratamiento porque su nivel de comprensión todavía no lo permite, una vez que nosotras desde el área de fonoaudiología vemos que el paciente ha mejorado en este ítem, se lo deriva nuevamente al área cognitiva. Bueno, entonces dentro de nuestro servicio nosotros hacemos un abordaje muy completo y multidisciplinario dentro de las distintas áreas. Desde el punto de vista del lenguaje, nuestro objetivo va a ser mejorar las habilidades comunicativas del paciente para lograr su mayor independencia. Desde el área cognitiva, el objetivo va a ser estimular estos requerimientos cognitivos que participan en la producción y comprensión del lenguaje. Se trabaja la memoria, las funciones ejecutivas, la concentración. También derivamos al paciente al área de musicoterapia, que beneficiándose a través de la música, vamos a lograr que las funciones del lenguaje las vamos a favorecer para lograr entre todos una adecuada competencia comunicativa. Y en caso de pacientes que tienen afasias más severas, donde su lenguaje espontáneo es muy limitado, derivamos al área de tecnología asistida, donde a través de dispositivos específicos de comunicación o con un método alternativo de comunicación, vamos a ayudar al paciente a que se pueda comunicar de la mejor manera posible. Bueno, este es un video que creo que no se va a escuchar. No se escucha, José. ¿No se escucha? Bueno. No. Bueno, este era un video que una lástima que no se vea, pero es una paciente que vemos hace muchos años, que tuvo una malformación arteriovenosa, y cuenta cómo fue su proceso de rehabilitación y la dificultad que ella tenía para que la gente le entienda y para que ella se pueda expresar, y que a lo largo de muchos años de este proceso de rehabilitación logró recuperar su lenguaje y poco a poco se fue reinsertando a su vida cotidiana. Más bien al principio ella cuenta que estuvo muy acompañada y que después, ahora, bueno, vive sola y, bueno, pudo viajar al exterior y manejarse en otro idioma con un buen desempeño del lenguaje, e incentiva a la gente que la rehabilitación, si bien es un proceso largo, pero es muy efectivo. Muchas gracias. Quedamos abiertas a las preguntas en estos 5 minutos. Bueno, muchas gracias a todos. Si quieren a los asistentes escribir en el chat, algunos fueron escribiendo algunas dudas que las vamos a ir leyendo. Recién les acabo de compartir las publicaciones del equipo de rehabilitación de ACB para que las tengan, que fueron
comentando cada uno de los terapistas desde su área. Si tienen alguna duda de alguna de las publicaciones o necesitan más material, por supuesto, nos avisan. No sé, bueno, algunos piden el link del replay, yo se los voy a compartir obviamente. No sé qué pasó con el link de los terapistas que se desconectaron, me parece. Estamos acá, pero la cámara no conecta. Bueno, no importa, igual yo voy leyendo y ustedes me van respondiendo, así vamos agilizando. Bueno, una de las preguntas es si implementarían la técnica de constraint a aquellos pacientes que tienen potencial funcional, pero no lo usan en su casa por cuestiones emocionales. No sé si leí bien la pregunta o no está muy clara redactada. Alejandra, si querés volverla a redactar. Pero, Vani, si querés explicar un poco cuáles son las indicaciones del constraint, cuándo lo usamos y cuál es el valor ecológico de esta técnica de rehabilitación. Sí, quizás, bueno, hay por ahí, Alejandra, me dijiste que era la que había consultado, por ahí puede explicar un poquito más respecto de lo que quiere decir con problemas emocionales. Por ahí yo quiero adelantarme, porque quizás tenga que ver con esto. Los pacientes con accidente cerebrovascular tienen múltiples secuelas, ¿sí? No solo motoras, sino también cognitivas, ¿sí? O del lenguaje, como decía recién Josefina. Para poder utilizar la terapia de restricción uno tiene que tener ciertas condiciones dadas en el paciente para que pueda ser efectiva. Por un lado, que pueda entender cuál es el objetivo, porque es una terapia bastante compleja, bastante intensa y bastante difícil de llevar adelante durante el tiempo de la restricción. Y por otro lado, si el paciente tiene déficits cognitivos severos, por ejemplo, no reconoce la dificultad que tiene o no puede, llevar a cabo la terapia sin una asistencia, es difícil que lo incorpore, ¿sí? O sea, es difícil, creo que es una terapia para monitorear sobre todo al paciente durante todo su desempeño. No sé si me expliqué con lo que quise decir. Sí. Sí, perfecto. Sí, cualquier cosa, igual yo compartí la publicación de la experiencia nuestra del grupo en Constraint y las indicaciones más precisas y nos pueden contactar puntualmente por ese tema. ¿Cuál es el primer paso a seguir ante la presencia del hombro doloroso en un paciente con hemiplegia? No sé si Mati o Vani la quieren responder. Completo, sí. A ver, cuando todavía no tenemos dolor es una cosa. Cuando ya tiene dolor, creo que el primer paso es poder saber, diagnosticar precisamente cuál es la causa del dolor. A veces llegamos con éxito al diagnóstico y a veces no llegamos con éxito al diagnóstico. El dolor de hombro en un paciente hemipléjico es muchas veces multifactorial o de muchas causas. Creemos que en principio, bueno, hay diferentes estrategias que, bueno, no vamos a por ahí especificar ninguna ahora. Me parece que lo importante es poder saber por ahí, en principio, esto, cuál es la causa, y por otro lado, prevenir ese dolor en lo máximo que uno pueda, ¿no? Trabajar en el temprano estadio, cuando el paciente todavía tiene mucha debilidad, cuando todavía ni siquiera ha salido quizás de la cama. Los cuidados preventivos con buen soporte, con el área de kinesiología realizando estimulación eléctrica, con vendaje, con un equipamiento adecuado para que no haya tracciones innecesarias, para que no haya golpes o que no haya estiramiento, ¿no?, del miembro superior cuando está en etapa flácida. Creo que es fundamental para por lo menos prevenir alguna de las causas, ¿no? Sí. Hay otras que quizás no tienen que ver con esto. No, hay que tener en cuenta que realmente estos pacientes con ACV son pacientes añosos, ¿no? Que ya quizás venían con dificultades o con alguna alteración en el hombro previas. Y bueno, todo este desbalance muscular, esta flacidez, ¿no?, producen que, bueno, que esas molestias vuelvan también a salir a flote, ¿no? Entonces, bueno, creo que inicialmente los cuidados posicionales y esa prevención primaria es lo ideal para arrancar. Muy bien. Acá preguntan, en pandemia si trabajaron, si realizamos talleres, por ejemplo, para deporte adaptado. Sí, nosotros en pandemia la institución no dejó de trabajar en su modalidad presencial, principalmente modalidad de internación, pero hospitalaria también. Y sí, lo que se evitó es la actividad en grupo. Sí, todo lo que era taller grupal o actividad en grupo se evitó, se suspendió. Solamente la terapia 1 a 1, terapista y un solo paciente,
para asegurar al máximo la protección y la prevención en contra del virus, ¿sí? Y también agregar por ahí, Julieta, que que en los pacientes, el hospital de día fue por ahí el sector con mayor dificultad para poder continuar con su tratamiento, y desde el área de terapia ocupacional tuvimos igualmente sesiones virtuales, seguimiento telefónico, nada, como para poder acompañar, ¿no?, a nuestros pacientes en este periodo tan difícil. Pero bueno, por suerte hemos podido ir retomando paulatinamente la presencialidad, ¿no? Con los recaudos, obviamente, que tenemos que tener los protocolos. Sí. Acá preguntan en el abordaje de fonoaudiología si manejan, obviamente, disfagia las trastornos de disfagia. Sí, si querés, José, la respondo yo, de que existe la clínica de deglución específica para los trastornos deglutorios en pacientes con lesión adquirida neurológica, tanto central como periférica, integrada también en forma interdisciplinaria por fonoaudiólogos, kinesiólogos respiratorios, neumonólogos, neurólogos y clínicos. Y bueno, la idea de este webinar era hacer una presentación de las principales áreas, pero obviamente el equipo interdisciplinario es mucho mayor. Bueno, excelente presentación, felicitaciones a todos, institución de gran prestigio para el país, un ejemplo y gracias. Evaluación y tratamiento de la disfagia muy frecuente en pacientes con ACV, súper frecuente. El año que viene vamos a tener un webinar específico de deglución, así que es un área que es un capítulo aparte, así que la idea es darle el tiempo adecuado. ¿Podrían nombrar programas para computadoras para asistir en la expresión para pacientes con afasia? Sí, tenemos varios programas diseñados para trabajar distintos componentes del lenguaje, no hay ningún problema. Bien, y aparte va a haber un webinar específico para tecnología en rehabilitación, y un campo bien grande, obviamente, son los trastornos de la comunicación de los pacientes con lesiones cerebrales adquiridas, y el uso de comunicación alternativa aumentativa es muy importante, y van a tener una presentación específica de eso. Uno de los papers que le acabamos de compartir es del área y relacionado a eso en afasia post-stroke exclusivamente. Acá, José, también te piden tu mail para después hacerte algunas preguntas, así que después compartimos todo. Preguntan si usan algún soporte específico para hombro y qué tipo de vendajes usaban también. ¿No? Otra pregunta que leí por ahí. Sí, es todo un tema también. Pero bueno, en principio tenemos 2 o 3 modelos de soporte, porque va a ser diferente el tipo de equipamiento que usamos dependiendo de las características del brazo del paciente. Tenemos slings simples, que los usamos pocos en determinados casos, quizás muy prematuros o con pacientes con hipotonía severa y sin actividad muscular. Después utilizamos slings en 8 o slings, hay uno que se llama Give More Sling, que nos gusta mucho, que da soporte distal, sobre todo para brazos que no tienen función, pero que el paciente empieza a tener una marcha, digamos, mucho más avanzada que lo que es el brazo, ¿no? Bueno, cualquier cosa también pueden escribirme particularmente para hacer alguna consulta determinada respecto a esto, no quiero extenderme ahora. Y sí, vendajes utilizamos vendajes rígidos, por ahí para darle estabilidad a la estructura, en el caso del hombro, y también usamos también cuando hay actividad muscular, vendajes elásticos, para trabajar sobre el sistema neuromuscular. Bien, acá Paz pregunta, ¿la rehabilitación en etapas agudas de la enfermedad o la difieren? Bueno, como fue el primer webinar que dimos, la rehabilitación se prescribe, cualquier profesional de salud debe prescribir la rehabilitación, y obviamente cuanto más temprano y más intensiva es mejor, por un equipo interdisciplinario con experiencia en enfermos neurológicos desde las unidades de cuidados críticos, así que siempre en etapa aguda uno debería prescribir la rehabilitación. Angélica pregunta, pacientes neurooncológicos con afectaciones neurológicas similares a ACV, si son trabajados de forma similar que un ACV y por el mismo equipo multidisciplinario, y si tienen alguna recomendación para este tipo de paciente en particular. Hemos visto pacientes oncológicos con lesiones, con afasias parecidas a las afasias convencionales. Obviamente que la progresión es diferente, pero sí hemos trabajado y tuvimos experiencia en ello. Bien. No sé si, a ver, ¿cómo abordar la sensopercepción alterada después del evento?
Bueno, en realidad la recuperación no es solo sensorial, ¿no? O sea, hacemos un trabajo integral entre toda la parte motora, sensorial, y utilizamos diferentes técnicas, o sea, es como decíamos hoy, ¿no? O hablábamos hace un rato respecto de las terapias convencionales, Brunstrom, GNP, neurodesarrollo, o sea, usamos teorías que han sido demostradas durante años y también todo lo que es la práctica basada en la evidencia. Hay un montón de nuevas tendencias, Perfetti, o sea, hay técnicas y tratamientos que uno puede ir incorporando, por ahí no trabajamos con algo específico o con un protocolo determinado, pero sí creemos que el déficit sensitivo es un predictor de recuperación importante de lo que es por lo menos el miembro superior, y creo que Matías coincide conmigo, sí, para la marcha. Si no hay una buena sensibilidad, una buena sensación, hay un déficit motor bastante comprometido y severo, por lo tanto hacemos un abordaje integral teniendo en cuenta todo lo que es lo sensorial. Buenísimo. Y si les parece, la última pregunta es para José. Me gustaría saber qué test de lenguaje utilizan después del bedside. Utilizamos pruebas estandarizadas como el VAB y pruebas específicas de test de pirámides y faraones para evaluar el sistema semántico, y otros test específicos que diseñamos en el sector para evaluar las funciones de escritura y lectura. No tenemos, una vez que estamos en proceso de validación de algunos, una vez que estén terminados, no tenemos problemas en compartirlos. Bueno, no sé si alguno de los disertantes quiere hacer una palabra de cierre, algún comentario final, alguna sugerencia, como para cerrar esta etapa del webinar. Obviamente invitamos a todos los asistentes a continuar. Entendemos que la rehabilitación de la ACV es sumamente compleja, interdisciplinaria, con un montón de facetas que obviamente es imposible resumirlo en una hora. Cada grupo de nuestro trabajo, de nuestro equipo, tiene sus cursos de capacitación de posgrado específicos, así que también los invitamos a visitar la página de FLENI como para profundizar, y van a tener la certificación de posgrado en cada una de las áreas. Obviamente no pretendemos hacer un análisis exhaustivo y profundo de cada uno de los aspectos de la rehabilitación de la ACV, pero creo que uno de los cierres que podemos hacer es que, bueno, la fortaleza de este equipo que acaba de presentar es el trabajo en equipo interdisciplinario, transdisciplinario en realidad, porque un terapista ocupacional puede hablar de afasias, una fonoaudióloga puede hablar de un paciente con trastornos motores, y eso habla de la transdisciplina y la capacidad de compartir el conocimiento y de brindar las estrategias de la rehabilitación que sean útiles en todas las terapias y, sobre todo, generalizarlo en la vida diaria del paciente y sus familias. Así que, bueno, no sé si alguno de los disertantes quiere agregar algo más. O... No, Juli, creo que fuiste bastante clara, hiciste un buen resumen, y bueno, no, solamente que nosotros dejamos nuestros mails ahí en la distribución, así que cualquier duda, algo más específico que alguien esté interesado, nos puede escribir sin problema. Un aporte también, creo que este espacio o alguna idea nos sirve para el feedback y para poder también aprender desde el otro lado, ¿no? Así que muchas gracias a todos los que han participado. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos para el siguiente webinar. Gracias, chicos, por la presentación impecable. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias, saludos a todos.